Los productos químicos. Desde las plantas industriales hasta las células vivientes, todas las moléculas tienen que ir a alguna parte. Y este ha sido un problema tanto para las ciudades y los habitantes comunes como para la industria. Los desechos químicos ofrecen un desafío para la sociedad y la ciencia. Desafío que se enfrenta comprendiendo la química y el ambiente. A challenge to be met by understanding chemistry and the environment. En nuestro último programa vimos que nuestros cuerpos son intrincadas fábricas de productos químicos. Las moléculas ingresan, se desdoblan y vuelven a formarse aún más complejas. En nuestros cuerpos se alternan todo tipo de ingeniosos ciclos entre moléculas y energía. Pero no somos sistemas cerrados. Hacemos ingresar cosas y obtenemos energía. El planeta en que vivimos es, sin embargo, un sistema razonablemente cerrado. Posee esos maravillosos ciclos de dióxido de carbono, agua, sulfuro, otros elementos y compuestos, y nosotros formamos parte de esos ciclos. Sería hermoso si la Tierra tuviera que vérsela solamente con nuestros cuerpos. Pero nosotros también fabricamos herramientas, y no solo martillos, sino autos, plantas químicas, usinas. Y estas herramientas magnifican nuestras acciones y conforme las usamos para mejorar nuestra forma de vida, a veces descartamos algo o mucho y lo volcamos en el ambiente. Lo que arrojamos o vertemos, si bien ensucia nuestro entorno, puede afectarnos. Puede afectar a otras especies, puede interferir con esos grandes ciclos. En este programa examinaremos cómo nosotros y nuestras herramientas afectamos la Tierra, cómo la química nos da capacidad de evaluar lo que hacemos y veremos algunas posibles soluciones. El reciclado. Recurrimos a él cada vez más para deshacernos de la basura. Aunque suene algo nuevo, el reciclado existió en la naturaleza por miles de millones de años. Las plantas absorben dióxido de carbono, desecho de la exhalación de los animales. Los animales comen plantas y respiran el oxígeno que liberan las plantas. Los desechos de los animales vuelven a la tierra. Tarde o temprano, los animales mismos vuelven a la tierra. Allí, los hongos y las bacterias los desdoblan en compuestos simples que son absorbidos nuevamente por las plantas. Y el ciclo continúa. La vida es una compleja trama de ciclos químicos, conjuntos de reacciones equilibradas y, en última instancia, potenciadas por la luz solar. La Tierra toda forma un gigante banco de compuestos químicos. Hasta la aparición del ser humano, el equilibrio se mantenía en buena medida. Pero este equilibrio puede alterarse. El dióxido de carbono es un nutriente vegetal vital y sin él la vida no existiría. Pero los humanos lo producen excesivamente al quemar carbón y petróleo. El problema crece con las talas de bosques. Los árboles que pueden absorber el exceso de dióxido de carbono han desaparecido. La mayor cantidad de dióxido condensa más calor, el efecto invernadero. En última instancia, puede que haya una cantidad excesiva que la naturaleza deba reciclar. El reciclado natural también se ve afectado cuando agregamos nuevas moléculas sintéticas al medio. La naturaleza no ha tenido tiempo de hacer evolucionar a los hongos y bacterias para degradarlas. El doctor Peter Reven es miembro de la Academia Nacional de Ciencia.
Es obvio que se hace más y más patente que el mundo no es un desagüe sin fin, ni un vertedero interminable para las cosas que fabricamos. Pero igualmente obvio es que vamos a seguir fabricando cosas para nuestro propio beneficio. Lo que debemos hacer es medir los beneficios y las desventajas de fabricarlas. Es decir, qué estamos haciendo con ellas y cómo estamos descartándolas. En algunos casos hemos comenzado a hacerlo. El DDT solía usarse en todo el mundo para matar insectos. Quizá haya salvado cientos de miles de vidas de las enfermedades originadas en los insectos, como la malaria. Pero hoy el DDT es rechazado en la mayor parte de los países de Occidente porque mata peces y prácticamente barrió con diversos tipos de aves. Interfirió con la formación de las cáscaras de sus huevos, provocando que muchos se rompieran en sus nidos. La lluvia drenó el DDT hacia el agua. Algas y otros microorganismos lo absorbieron. Las grandes criaturas que se alimentaban de las algas acumularon la sustancia en sus cuerpos. Los pájaros que se alimentaban de peces se encontraban en la cúspide de la cadena alimenticia y fueron los que más acumularon. Los bifenoles policlorinados o PCB conforman otro grupo de químicos ambientalmente persistentes, hoy en día rechazados en muchos países. Son líquidos oleosos que constituyen un buen refrigerante y aislante para grandes transformadores y capacitores eléctricos. Como el DDT, los PCB poseen enlaces clorino-carbónicos estables y como el DDT son no polares. Por lo tanto, se disuelven y acumulan preferentemente en la grasa corporal. Hemos rechazado el DDT y los PCB, pero hay otros contaminantes que todavía causan preocupación. ¿Nos preocupan estas formas de contaminación solo por unas pocas especies amenazadas o hay una razón más apremiante? Bien, de manera general, la contaminación daña la productividad biológica de cualquier tipo y la existencia humana está basada en gran medida en la productividad biológica. La productividad agrícola es un ejemplo obvio. Hay productividad de los bosques, para madera, para combustible. Los bosques son fuentes de combustible para 1.500 millones de personas en el mundo. Hay productividad de océanos, de lagos, y ahora todas estas formas de productividad pueden ser alteradas, limitadas o anuladas por la contaminación debido a procesos químicos o industriales. Contaminación química e industrial. Se trata de un tema polémico, particularmente cuando proviene de desechos peligrosos. Tambores con filtraciones, tanques de depósito, gruesos sedimentos químicos, amenaza de contaminación y enfermedades provocadas por desechos peligrosos que han acelerado un enorme esfuerzo gubernamental en pro del saneamiento, el programa Superfund. Tomó forma de ley en 1980 y contemplaba un fondo que finalmente rondó los 10.000 millones de dólares. La Oficina de Protección Ambiental espera sanar varios miles de depósitos peligrosos con el amparo de Superfund. Sin embargo, todavía hay polémicas sobre la real peligrosidad de estos sitios. Conozcamos el origen de la prueba tendiente a determinar si una sustancia química puede provocar cáncer. El doctor Bruce Ames. La gente ha estado muy preocupada sobre la descarga de basura tóxica, pero realmente la evidencia que esto está causando algún daño es mínima, no hay gran evidencia. Los niveles de químicos son muy reducidos, así que no sabemos si hay o no hay peligro. Texas Bayou, exactamente al este de Houston. Las maniobras de minería han dejado abiertos pozos en la tierra pantanosa que conforman convenientes vertederos de desperdicios peligrosos provenientes de refinerías de petróleo y plantas de químicos. El vertedero de basura de la French Limited contiene 105.000 metros cúbicos de barro tóxico y suelo contaminado, ácidos para terminación de metales, benceno y PCB. Ahora el vertedero forma parte del programa Superfund y se están llevando a cabo trabajos para limpiarlo.
Pero en los pueblos cercanos hay preocupación sobre los efectos sobre la salud de esta basura, si bien muchos expertos piensan que no hay peligro. Estos puntos de vista contradictorios ilustran la pobre comunicación que hay entre científicos y la opinión pública. Dentro de la Iglesia Católica San Martín de Porres, las opiniones de los fieles muestran cómo los miedos de la gente superan los hechos científicos. Tenemos problemas, decididamente. Hay gente, por lo menos 13 personas que conozco, que murió de cáncer desde que instalaron el vertedero. Uno no tenía esas cosas antes. Cuando éramos chicos, la gente no se moría de cáncer, se moría de vieja, más de 100 años, o alguien los mataba o se mataban en un accidente. Ahora todo es cáncer en Barrow Station. Mejor no ir al médico. Y esto tiene que afectar a la gente, porque... Y claro, cuando el viento sopla del oeste, la gente de este lado está mal. Y claro, cuando el viento cambia de dirección, bueno, la otra gente, usted sabe, en cualquier lado que sople, lo siente. A mí no me parece para nada que les haga bien. Me parece que no. Me quedo sin respiración. Me hicieron 4 operaciones, una de cáncer. Tengo una mancha en los pulmones. Todos los años tengo neumonía. No sé cómo viene esto. Los miedos de aquellos que están expuestos a los desechos tóxicos pueden no ser realistas, pero son reales. La doctora Helena Brown es profesora de toxicología de la Universidad Clark. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Del cáncer, una enfermedad macabra a la que todo el mundo teme. ¿Qué pasaría si ese riesgo de 1 en 10.000 significara que fuera mi hijo quien fuera a contraerla? Ya no se trata de un concepto abstracto, es un concepto personal. Hay una brecha tremenda entre la forma en que la gente afectada por la exposición a este ambiente y a los carcinógenos percibe el riesgo y cómo un científico percibiría el riesgo. ¿Cómo persiguen los científicos el riesgo de los productos químicos y el ambiente? La mayoría de los químicos, incluso vitaminas, pueden ser tóxicos en grandes dosis. La mayoría de los productos químicos en realidad tienen una dosis que funciona a manera de umbral de la toxicidad. Por encima de ese umbral, la dosis es peligrosa, por debajo no. Pero hay un gran debate sobre si los potenciales carcinógenos poseen tales umbrales, es decir, concentraciones por debajo de las cuales no provocan cáncer. Dada la evidencia conflictiva e imprecisa, algunos científicos se refieren a los carcinógenos en términos de riesgo y probabilidad. El riesgo es relativo. Por ejemplo, algunos piensan que el riesgo de contraer cáncer por basura tóxica es insignificante comparado con los carcinógenos de aparición natural que resisten con éxito todos los días. El mundo está plagado de carcinógenos porque la mitad de los químicos naturales que se han probado resultaron serlo. Algunas plantas tienen químicos tóxicos para ahuyentar insectos y las ingerimos cada vez que comemos un tomate o una papa. Los champiñones también están contaminados, el apio los tiene, una manzana tiene formaldehídos. Si aceptamos esos riesgos, ¿por qué no aceptar los pequeños riesgos que representan los carcinógenos químicos en el medio? Es un argumento válido. Pero tenemos, por supuesto, el contraargumento que dice: no podemos hacer mucho respecto de los rastros de carcinógenos presentes en los alimentos. ¿Por qué habría que aumentar este problema que ya tenemos incrementando la exposición a los carcinógenos? Pero luego todo queda reducido al factor pesos. Lamentablemente, reducir los niveles de exposición a los carcinógenos en el ambiente necesita de grandes recursos, en especial cuando se llega a niveles muy bajos. Reducirlos mediante otro orden de magnitud demandaría millones de dólares para un solo vertedero. Y las partidas son limitadas. Quienes no consideran que los vertederos de basura riesgosa son una amenaza contra la salud, piensan que hay que gastar dinero en su limpieza. Quiero decir que si el Congreso ha invertido 10 millones de dólares para limpiar vertederos, también hay que encontrar los más afectados y limpiarlos. Ahora, si uno va a conseguir algo, si realmente se trata de la salud pública, porque limpiarlos es materia sobre la cual uno puede discutir, creo que es muy poco lo que hay que discutir. ¿Por qué es tan caro limpiar la basura tóxica? Por un lado,
se debe a las enormes cantidades de material por manipular. Un vertedero puede cubrir varios metros cuadrados y llegar a los 4,5 metros o 6 de profundidad. Y por otro lado, el grado hasta el cual el vertedero debe ser limpiado. Los contaminantes del agua y del suelo pueden tener que ser reducidos a varias partes por millón. Y eso puede requerir un tratamiento intensivo de millones de litros de agua y cientos de miles de metros cúbicos de barro y suelo contaminado. El primer paso es sacar los tambores con filtraciones y otros recipientes que contaminan. El siguiente es lo difícil, tratar el barro químico restante y sacarle al suelo y al agua los contaminantes. Para esto hay varios métodos. La mayoría de ellos incluye la química. Una técnica es la incineración. Se queman químicos a altas temperaturas para oxidarlos por completo. El dióxido de carbono y el vapor de agua salen por la chimenea. Los incineradores de desechos peligrosos normalmente están equipados con dispositivos llamados depuradores que atrapan las sustancias perniciosas, tales como metales y repuestos clorados, en los gases de escape. Una imitación fiel del mismo reciclado de la naturaleza consiste en el uso de bacterias para descomponer las sustancias químicas. Esto es biodegradación o biocuración. Muchos compuestos sintéticos no pueden ser degradados por las bacterias, pero hay unas pocas de ellas en un vertedero de basura que pueden metabolizar las moléculas orgánicas complejas que allí están. Los científicos cultivan esas bacterias en el laboratorio. Solo se alimentan de los químicos tóxicos existentes en el vertedero. Las bacterias que pueden sintetizar los químicos prosperan. Las que no pueden hacerlo, mueren. Se trata de la evolución en cámara rápida. Las que sobreviven son arrojadas al vertedero de basura donde comienzan su trabajo. Esta técnica está siendo probada a gran escala en el vertedero de basura de la French Limited. En el fondo de la laguna hay una gruesa capa de barro tóxico. Los compresores flotantes insuflan aire dentro del agua para ayudar a que las bacterias oxigenen los desechos. Para facilitar su llegada a los químicos, se remueve el barro con una draga. La espuma negra tiene un aspecto horrible, pero es en verdad un buen signo, como la espuma de la cerveza. Está formada por enzimas que las bacterias producen para degradar los químicos. Mientras la limpieza continúa, otro tanto sucede con el monitoreo. Se muestra el barro no tratado para determinar qué químicos contiene. Las muestras se toman del interior y se envían a un laboratorio para analizarlos químicamente. Las pruebas de laboratorio identifican los compuestos específicos y sus concentraciones. Otro monitoreo en el vertedero incluye controles para determinar escapes de químicos de la laguna, sea por filtraciones dentro de la tierra o evaporación hacia el aire. La emanación de gases se mide en el borde de la laguna y en lugares seleccionados en el área vecina. El agua de la tierra se muestrea mediante tuberías enterradas en diversos lugares situados alrededor del pozo. Las cañerías llegan hasta diferentes profundidades y el análisis químico de la muestra de agua revela hasta dónde se extendió la contaminación respecto del basurero. Finalmente, las bacterias degradan todos los químicos orgánicos hasta reducirlos a concentraciones inocuas. Entonces se bombea el agua fuera de la laguna y se la descarga para que el pozo se llene. Luego de 4 años de trabajo y 50 millones de dólares, un vertedero de basura química pasa a la historia. Baytown, Texas, el hogar del gigante complejo químico Exxon. En todo el país, la limpieza está en marcha. Sin embargo, la industria siempre produce desechos químicos que forman una parte del proceso de fabricación. Hoy en día, sin embargo, se hace mucho para minimizar esos desechos y su efecto sobre el medio.
Aquí en Exxon se fabrican diversos productos químicos, incluyendo el plástico polipropileno. La compañía lleva a cabo un monumental programa de reducción de desechos para adecuarse a las muy estrictas reglamentaciones ambientales del momento y para ahorrar dinero. Los desechos químicos significan dinero bajo el desagüe o sobre la chimenea, con lo cual las buenas prácticas ambientales significan buenos negocios. Charles C. es el gerente ambiental de Exxon Chemical. Cuando examinamos el manejo de los desperdicios, nuestra prioridad es reducir la generación de basura. Entonces consideramos el reciclado y tratamientos subsiguientes y descartamos solo como último recurso. Reducir la generación de basura tiene muchas formas, pero una muy simple y efectiva consiste en controlar con regularidad las pérdidas que los cientos de válvulas de la planta arrojan al aire. El gas que se filtra es recogido dentro de un instrumento medidor donde un catalizador lo oxida. La cantidad de calor que produce es la medida de la concentración de hidrocarburos. En general, la filtración se detiene ajustando la guarnición alrededor del vástago de la válvula. Si no, una cuadrilla de mantenimiento la reparará. Todas las válvulas de la planta están numeradas e ingresadas en una computadora para mantener un registro. El sistema ayuda a controlar los miles de pequeñas fuentes de pérdida que de otro modo se pasarían por alto. Cada válvula no parece perder mucho, pero en conjunto hay una cantidad significativa. Pero la producción de basura puede ser reducida solo de aquí en más. Siempre va a haber una cierta cantidad de material no deseado que tiene que ir a alguna parte. Hemos aprendido a reciclar y recuperar buena parte de nuestras grandes cantidades de basura en forma de energía y usarlos como combustible. También aprendimos a ver aplicaciones en productos para algunos de estos desperdicios. Un ejemplo es el principal subproducto de la fabricación de polipropileno. Consiste en un material compuesto de cadenas de moléculas ramificadas en lugar de polipropileno de cadenas rectas que conforma el plástico blanco. En ese momento se lo quema como combustible. Pero la empresa espera convertirlo en un plástico maleable que pueda venderse como burlete, por ejemplo, sellador de ventanas. Incluso las bolitas de polipropileno de cadena recta se consideran como desperdicios si no tienen la medida o forma correcta. Entonces, para eliminar el costo del descarte, la compañía las recupera en la planta para la venta. Las compran las empresas que no necesitan plástico de alta transparencia, por ejemplo, fabricantes de juguetes. El sistema de recolección de agua de desagote recoge los derrames de todas las operaciones de la planta. Se separa tanto desperdicio como sea posible del agua y se lo recicla. El aceite puede ser purificado y utilizado como combustible. El agua sucia restante se descontamina con bacterias en una planta de tratamiento de agua de desperdicio. Es básicamente el mismo tratamiento dado a los vertederos de basura química en la biocuración. Los productos químicos en el agua de desperdicio le cuestan a la compañía en dos sentidos. Se desperdician los materiales útiles y cuesta dinero extraerlos del agua. Entonces, a diario se muestrea el agua de cada operación de planta por separado para tener un registro de las sustancias que se descargan. Los químicos analizan el agua en el laboratorio para determinar cuánto desperdicio hay y a la operación que produjo el desperdicio se le cobra el costo del tratamiento. El mismo principio se aplica a los desperdicios sólidos y a los barros que tienen que ser acarreados en camión para su descarte. Los que no pueden ser reciclados o degradados biológicamente se descartan en pozos acondicionados con plástico denso o arcilla para evitar filtraciones. Es una forma costosa de arrojar la basura, pero para esta industria vale la pena. La rápida escalada de los costos de descarte posibilita un incentivo para hacernos más efectivos en reducir basura. Hemos visto incrementos del 15% o más para determinado periodo y no hay razón para suponer que no crecerá mirando al futuro. Los desperdicios químicos entonces y su efecto sobre el ambiente pueden minimizarse en forma económica y segura.
Los vertederos contaminantes de otras épocas están siendo erradicados poco a poco. ¿Cómo puede asegurarse la gente que el progreso tecnológico y económico no va a perjudicar su ambiente o su salud? Mediante una comunicación pública más cuidadosa y abierta y mediante mejoramientos en la ciencia y el manejo del descarte de basuras. La química ha traído enormes beneficios a grandes cantidades de personas. Algunas veces han traído problemas que pueden ser comprendidos y resueltos mediante la química. Para maximizar los estándares de vida y la expectativa de vida en el futuro, la planificación industrial y ambiental deben ir de la mano. Las empresas químicas fabrican todos estos útiles productos químicos que necesitamos para vivir y no estuvimos preocupados dónde se arrojaban los desechos. Luego la gente se dio cuenta y bueno, el lago Erie se contaminó y comenzamos a marcar las reglas. Creo que lo hicimos bien. Los Estados Unidos probablemente son el país menos contaminado del mundo cuando lo miramos. Lo que en verdad queremos no es deshacernos de los procesos industriales, de modo que necesitamos decidir cuántas alteraciones de la atmósfera podemos tolerar, qué puede absorber la atmósfera, qué no puede absorber y decidir la base de una especie de compromiso colectivo. El punto operacional creo que es el ser humano, que todavía utiliza todo el ecosistema en forma intensiva y entonces necesitamos decidir entre distintas formas de manejarlo y hacerlo con sensatez y sobre principios totalizadores.